Lo que les voy a mostrar al siguiente no lo creerían si se lo contara. Es más, no lo van a creer ni mirándolo. Ya publiqué una parte de este video, pero no lo he publicado todo. Son como 40 segundos. Hoy vamos a hablar de ello. Mírenlo. En cambio, los evangelios que están en la Biblia son la palabra de Dios. Piensen en el evangelio de Juan. La llamada de atención de los doctores de la ley a Jesús. Nosotros no somos hijos que han nacido por allí en relación a la prostitución, porque ellos sabían cómo María se había quedado embarazada y querían desautorizar a la madre de Jesús. Para mí es el pasaje más sucio, más endemoniado del Evangelio. Bienvenidos al Dios Jesucristo con Elías Sanabria. El Evangelio es palabra de Dios. El Evangelio está endemoniado. María es prostituta. ¿Por qué no le mandamos un Hugo Chávez para comenzar? ¿Saben qué es lo más terrible de esto? Que la forma en la que habla entra profundamente en la mente y el alma de una persona que no está consciente de lo que está escuchando. No sé si se dan cuenta, pero esa se ha vuelto su forma de expresarse. Una forma oscura donde te dice una cosa y luego te dice otra y parece que no hay claridad en lo que dijo, más que una esencia completamente espesa y oscura y siniestra. Pero no se preocupen, porque para eso estamos aquí, para ponerlo todo a la luz de la verdad y destruir sus herejías y blasfemias. Para comenzar, este falso profeta comienza haciendo un énfasis como nunca antes lo había hecho sobre los evangelios. Curiosamente, diciendo que son palabra de Dios. No como los apócrifos, no, estos son palabra de Dios. Y concluye diciendo que están sucios y demoníacos. ¿Está sucia y endemoniada la palabra de Dios? O según él está queriendo mostrar su falsa indignación, porque según él, los doctores de la ley se refirieron a Jesús como hijo de prostituta. Y si este es el caso, ¿por qué afirma, por qué no niega, por qué afirma que de hecho los doctores de la ley sabían que María había quedado embarazada por prostitución? ¿Qué es ese revoltijo de herejías, blasfemias, apostasías, insultos, denigraciones a la palabra de Dios, a la persona de Cristo y a María, la Madre de Dios? ¿Saben que este es su estilo de hablar últimamente? El hablar un revoltijo de sartas de blasfemias para que las personas terminen tan confundidas que no sepan ni qué pasó ni en qué momento les sembraron la semilla del anticristo. Brevemente voy a dar claridad para todos aquellos que la buscan, para aplastar todas esas blasfemias. En primer lugar, la palabra de Dios no está sucia ni endemoniada. Para los que no sepan esto, la referencia palabra de Dios se le dio a las escrituras para dar a entender que la Biblia contiene la voluntad de Dios concretada. En pocas palabras, Cristo es la palabra de Dios, porque Cristo es la voluntad divina concretada. Y Cristo no es sucio ni endemoniado. Sucio y endemoniado es Jorge Bergoglio y todos los que le solapan su veneno de condenación eterna, que expulsa a cada que abre la boca. Y no lo justifica el decir que se estaba refiriendo al texto simplemente fuera de contexto. Pues si yo agarro la Biblia y leo una frase completamente fuera de contexto, así como cuando Satanás le citó las escrituras a Cristo en el desierto, no significa que esté transmitiendo la palabra de Dios, sino una mutilación, una transgresión a la palabra de Dios de su propia oscuridad maligna y demoníaca que reside en su alma. Esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la misión de Cristo, se entiende en su totalidad y no en un segmento mutilado. La palabra de Dios no es sucia ni mucho menos demoníaca, sino todo lo contrario. Esto hasta un niño de catecismo lo entiende. Si el falso profeta agarra la palabra de Dios y la mutila y después fuera de contexto la llama sucia y demoníaca, no está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de una mutilación que va de acuerdo a sus propias perversiones y deseos de condenación eterna. Ciertamente, a veces eso pasa con los protestantes. Pero hay una gran diferencia
En primer lugar, nunca en mi existencia he escuchado a un protestante decirle a la palabra de Dios sucia y demoníaca. Tienen una gran reverencia por ella a pesar de todo. En segundo lugar, supuestamente Bergoglio es el obispo de Roma. No es un niño de catecismo. No es el monaguillo. Este tipo de blasfemias no se le pueden tolerar. No hay forma de excusarlas. Vergüenza debería tener quien lo intenta hacer. Segundo punto. No sé qué experiencia haya tenido Bergoglio con su madre, o por qué su afán de insultar a la Madre de Dios de esa forma, pero a diferencia de su montón de blasfemias y herejías, la palabra de Dios, como debe ser entendida el día de hoy, en el Evangelio nos dice lo siguiente: María, la Madre de Dios, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Esta misma escritura sobre la virginidad y la concepción de María está en el libro de Isaías, profetizada desde siglos antes. Está en los evangelios, está en los libros del Nuevo Testamento. Lo establece muy bien Santo Tomás en la Suma Teológica. Ha sido doctrina de la Iglesia por más de 2000 años y ha sido tradición judio-cristiana por más de 3000 años. ¿Quién es Bergoglio para venir y decir lo contrario? Con todo su montón de blasfemias, herejías y llamar prostituta a la Madre de Dios. Pero ciertamente para rápidamente contestar a tal mutilación que le hizo al Evangelio de Juan, quiero enseñarles de qué habla. Habla de la cita de Juan 8:41 al 33. Ustedes mismos la pueden ver. Los fariseos nunca se estaban refiriendo a Jesús ni a María. Santo Tomás de Aquino explica que esa cita donde los fariseos hablan de esa forma se están refiriendo a las costumbres de idolatría que Levítico consideraba como prostitución con otros dioses. Y de eso salió el argumento que traían con Jesús, donde él les dice que ellos no eran hijos de Abraham, porque ellos, como ellos decían ser, pues no se portaban como Abraham, dándoles a entender que estos no seguían al Dios verdadero. Y por esto estos se enojan y le dicen: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Eso es todo lo que se trataba. Esa parte del Evangelio, los judíos estaban dando a entender que no venían de una descendencia idólatra, que se prostituía con idolatría, sino de la descendencia de Abraham. Pero Bergoglio la mutila, la distorsiona, la utiliza para insultar a la Madre de Dios, a la persona de Cristo y su santísima palabra. ¿Saben qué? Lo pidió a gritos y su copa se derramó. Por el poder y la autoridad que la Iglesia me confiere a través de la fe bautismal, en nombre de la Santísima Trinidad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jorge Bergoglio, maldito seas. Malditas sean todas tus acechanzas e iniquidades contra la Iglesia de Dios, contra el pueblo de Dios. A ti, falso profeta, que tu veneno se te regrese, que quedes aplastado bajo el talón de la Madre de Dios, que te enredes en tus propias trampas y te hundas en la tumba que has cavado para otros, que seas arrancado y lanzado al fuego eterno, pues por tu tanta maldad ya sin remedio perecerás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.